Now let's have a look how the modern Jewish theology sees the Messiah's picture. Ahora veamos cómo la teología moderna ve este cuadro del Mesías. I'm quoting here from Gershom Shalom, professor of Jewish mysticism at the Hebrew University of Jerusalem. Aquí estoy citando de Gershom Scholem, que es profesor del misticismo judío en la Universidad Hebrea de Jerusalén. He died in 1982. Y él murió en 1982. But he summed it up beautifully. Pero él dio un resumen muy bello. He says, Judaism in all its forms and manifestations Dijo que el judaísmo en todas sus formas y manifestaciones has always maintained the concept of redemption as an event which takes place publicly on the stage of history. siempre ha mantenido un concepto de redención como un acontecimiento que toma lugar de manera pública a nivel de historia And within the community. y dentro de la comunidad. It's an occurrence which takes place in the visible world Y es un acontecimiento que toma lugar en el mundo visible and which cannot be conceived apart from the visible appearance. y que no puede ser concebido aparte de una apariencia visible. So how will this kingdom come according to him? Así que, ¿cómo va a venir este reino según lo que dice este autor? By observation. Por medio de observación. It will be a visible event. Será un acontecimiento visible. Jesus says it does not come by observation. Pero Jesús dice que no viene por observación. In contrast, he says, Del otro lado, dice, Christianity conceives of redemption as an event in the spiritual and unseen realm. el cristianismo concibe la redención como un acontecimiento que es espiritual y está en el área de lo que es invisible. An event which is reflected in the soul in the private world of each individual. Un acontecimiento que se refleja en lo que es el alma y en el mundo privado de cada individuo. And which affects an inner transformation which need not correspond to anything outside. Y que tiene que ver con una transformación interior y que no tiene necesariamente que corresponder con algo que ocurra afuera. Now, how the papacy has managed to confuse this Ahora, ¿cómo el papado ha logrado confundir estos asuntos and put these two mutually exclusive doctrines, y juntar estas dos doctrinas que son en realidad mutuamente exclusivas, put them into a blender and blended them into one, ponerlas en una centrífuga y volverlas en uno, is a miracle which defies all imagination. es un milagro que desafía todo tipo de imaginación. Christian salvation is open for all. La salvación cristiana está abierta para todos. John 3, 14 to 16, Ahora, Juan 3, 14 y 16, we find again that whosoever concept. encontramos otra vez ese concepto del todo aquel que, For whosoever believes in him should not perish. para que todo aquel que en él cree no se pierda. And then that famous statement, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever. Y después la frase famosa, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que, Does that include the Jewish nation today? ¿esto incluye la nación judía hoy en día? Absolutely it does. Claro que sí. I believe that there are many, many, many that will still accept this doctrine. Yo creo que hay muchos y muchos y muchos que aún aceptarán esta doctrina. And in Matthew 10:32, whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess before my Father which is in heaven. Y Mateos 10:32 dice que a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. There is no national salvation in the Bible for any particular group, be it Jewish or otherwise. Así que la Biblia nunca habla de una salvación nacional en la Biblia, sea para un grupo particular judío o cualquier otro grupo. Galatians 5 Gálatas 5:4 says, Christ is become of no effect unto you. dice que de Cristo os desligasteis, If you are justified by the law, you are fallen from grace. los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. So the old dispensation of the law, Así que, entre comillas, la vieja dispensación de la ley, which pointed towards Christ, we're talking ceremonial law here, ahora estamos hablando de la ley ceremonial, de esos rituales que apuntaban hacia Cristo. if it pointed to Christ and they rejected it, well, then that law means nothing. Así que si todo esto apuntaba a Cristo y ellos lo rechazaron a Cristo, pues toda esta ley de rituales ya no significa nada. And therefore in Christ neither circumcision availeth anything nor uncircumcision, but faith.
Así que porque en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe. So the Jew has to be saved in the same way as a Christian has to be saved or anyone else has to be saved. Así que el judío tiene que ser salvo de la misma manera que el cristiano tiene que ser salvo y cualquier otra persona. Now, if the Bible is so clear on these issues, Así que si la Biblia está tan clara sobre esos asuntos, then why don't people come to these conclusions by reading it as it reads? ¿por qué las personas no llegan a esas conclusiones leyendo la Biblia tal como lo dice? You see, in papal Christianity, Ahora, en el cristianismo papal, the Pope says that only he is the interpreter of doctrine. el Papa dice que solamente él es el que interpreta la doctrina. And anybody who doesn't see it his way is a heretic. Y todo el que no la ve de su manera es un hereje. Now, the same theology we find in Judaism. Ahora, este mismo tipo de teología la encontramos en el judaísmo. And so in the Messianic Jewish Manifesto, Así que en el manifiesto mesiánico judío encontramos lo siguiente. we read that traditional Judaism claims that the rabbis determine the halakha, the way to walk. El judaísmo tradicional alega que los rabinos determinan la halakha, es decir, la manera de vivir o de caminar. And Messianic Jews who accept Yeshua, Así que los judíos mesiánicos que aceptan a Yeshua, o Jesús, entre comillas, that's correct, Jesus, es decir, ok, they say that this authority has been transferred to the modern rabbis. así que ellos dicen que esta autoridad de interpretar ha sido transferida a los rabinos modernos. So if the Spirit wants you to obey a rule or break it, Así que si el Espíritu desea que usted obedezca una regla o la quebrante, that will be decided by the community eso va a ser decidido por la comunidad and the leaders. y los líderes respetados. And they will help us to determine what the Messiah really meant when he said that. Y ellos nos ayudarán a determinar lo que el Mesías verdaderamente quiso decir. And this is a community decision and not an individual decision. Y esta decisión es una decisión determinada por la comunidad y no es una decisión individual. This is mind-boggling. Así que eso es asombroso. Now here we have the Wailing Wall, Aquí tenemos el muro del llanto. and let's see the Orthodox Jews and the rabbis at the Wailing Wall. Así que miremos ahora a los judíos ortodoxos y los rabinos a este muro. No, es que... Now, my heart goes out to them. Ahora, mi corazón se quebranta por ellos. They are waiting for the restoration of Jerusalem. Están esperando por la restauración de Jerusalén. They are waiting for the nationalistic fulfillment of the promises. Están esperando por el cumplimiento nacionalístico de las promesas. They believe in the exclusivity of their birthright. It is only for them and no one else. Creen en la exclusividad de su derecho de nacimiento. Es solamente para ellos y para nadie más. And an Orthodox Jew Y un judío ortodoxo would avoid a Gentile. dejaría a un lado un gentil. In ages past, when I went to Jerusalem or Israel, En años pasados, cuando yo fui a Jerusalén o en la parte de región judea, the Orthodox would come from the front and cover their faces with their hats. ellos me venían al frente y se cubrían su cabeza con su sombrero, So as not to be defiled by my presence or that of any other Gentile. para no ser hechos impuros por mi presencia o la presencia de cualquier otro gentil. But while I was sitting here at this Wailing Wall, Pero aquí cuando estaba sentado en esta muralla del llanto, an amazing thing happened. algo asombroso ocurrió. 2 Orthodox Dos members approached me ortodoxos miembros se acercaron a mí because they wanted a bakshish. porque querían bakshish, dinero. And so I decided to have a little conversation with them. Así que decidí tener una pequeña conversación con ellos. And I wanted to talk to them about Daniel chapter 9 Y quería hablar con ellos sobre Daniel capítulo 9 and the prophecies of Daniel y las profecías de Daniel and the prophecies of Isaiah regarding the Messiah. y las profecías de Isaías sobre el Mesías.
Or even just talk about the rules of clean and unclean in the Bible. O simplemente hablar sobre las reglas de lo que es impuro o puro en la Biblia. And they were appalled Y se quedaron asombradísimos that someone should dare try to discern what the Bible is trying to say. que alguien se atreviera a tratar de entender lo que la Biblia trataba de decir. That was not my place. Ese no era mi lugar. That was only for the rabbis. Eso era solamente para los rabinos. And if the rabbi said something was black, even if it was pink, then I was blind, it was actually black. Y así que si el rabino decía algo era negro, a pesar de ser rosa, pues yo tenía que ser ciego y tenía que pensar que fuera negro. That reminded me of Ignatius Loyola of the Jesuits, Y eso me hizo acordar de Ignacio de Loyola y los jesuitas, who said exactly the same thing. que dijeron exactamente la misma cosa. If the papacy says it's white and it's really black, then I must believe it's white because the Pope said so. Si el papado dice que es blanco, pero yo veo que está negro, tengo que creer que es blanco porque el papado dice que es blanco. This is mindless obedience, Esta es una obediencia que no toma en lugar la mente de una persona, and I believe it's dangerous. y yo creo que es peligrosa. Here we read in this source, thus Paul in his efforts to establish Christianity met with conflict and trials in the church as well as outside of it. Dice que aquí Pablo, en sus esfuerzos de establecer el cristianismo, se encontró con conflictos y problemas en la iglesia y también fuera de la iglesia. There were always groups that were trying to bring him back to the Jewish traditions. Había siempre grupos que trataban de hacer regresar todo a las tradiciones judías. And it seems to me that the modern papacy is doing this with the entire Christianity. Y creo yo que el papado moderno está tratando de hacer todo esto con todo el cristianismo. Let's have a look at the Jewish Study Bible Ahora veamos un poco a la Biblia de estudios judíos, that is used by the Messianic Jews. que es bien utilizada por los judíos mesiánicos. So here it features the Jewish Publication Society's Tanakh translation. Así que es la traducción del Antiguo Testamento que se llama la Tanakh, que es por medio de la Sociedad de Publicación Judía. And here's Daniel 9:25 to 26, Y es el comentario sobre Daniel 9, 25, 26, where even their Talmud says, don't calculate that, because you could end up with the Messiah. Don't calculate that. donde su propio Talmud les dice, no calculen eso porque podrían llegar a calcular la venida del Mesías. And they have to take the emphasis away from Jesus Christ and put it somewhere else. Y tienen que quitar lo que es la énfasis sobre Jesucristo y tienen que ponerla en otro lugar. They admit that the word anointed is the Hebrew for Mashiach or Messiah, Así que ellos admiten que la palabra ungido es la palabra en hebreo Mashiach, es Mesías. These are their study notes. Ahora, esos son sus estudios, sus notas de la Biblia esta. And they admit that Christians used this to speculate that this was a reference to Jesus. Y ellos admiten que cristianos utilizan esta referencia para especular que a lo mejor este fue Jesús. But in actual fact, they say it probably refers to Zerubbabel, Pero de hecho ellos alegan que esto muy probablemente se refiere a Zerubabel or the high priest o Joshua, el sumo sacerdote Josué. while the anointed one is most likely the high priest Ananias III, Y el ungido es muy probablemente el sumo sacerdote Onías el tercero, killed in 171 BCE. que fue muerto en el 171 antes del nacimiento de Cristo. And they quote the apocryphal works, the Maccabees. Y citan un trabajo apócrifo, el segundo libro de Macabeos. And the prince, they say, is Antiochus Epiphanes IV. Y el príncipe en esos versículos dicen ellos ser Antíoco el cuarto Epifanio. Now here's a mega confusion, Así que aquí hay una confusión extraordinaria, because the decree went out in 457 by Artaxerxes to restore Jerusalem, porque el decreto fue anunciado en el 457 por Artaxerxes para reconstruir y restaurar a Jerusalén. and when you count the time to the Messiah, you get to 27 AD, Y cuando uno cuenta el tiempo hasta llegar al Mesías, uno llega al 27 después de Cristo, when Christ was baptized, cuando Cristo fue bautizado. and you certainly don't get to 171 before the Christian era. Y seguro uno no llega al tiempo del 171 antes de la era cristiana. And then also this prince is Antiochus Epiphanes IV. Y después el príncipe que ha de venir es Antíoco Epifano el cuarto. This, of course, is Roman Catholic theology again, Así que aquí volvemos a encontrar lo que es la teología católico-romana, where the Jesuits put the Antichrist into the past and made him Antiochus Epiphanes IV. donde los jesuitas pusieron al anticristo en el pasado y lo hicieron Antíoco Epifanio el cuarto. But he was a Greek king.
Pero ese fue un rey griego. And the Bible says the Antichrist will come out of the fourth kingdom, which is Rome. Y la Biblia dice claramente que el anticristo saldría de lo que es el cuarto reino, que es Roma. So this is total confusion, Así que esa es confusión total, but you must believe it because the rabbis said so. pero uno tiene que creerlo porque el rabino dijo eso. Let's take Isaiah 53 in the Tanakh. Así que ahora estudiamos lo que dicen sobre Isaías 53 en la Tanakh, el Antiguo Testamento judío. Isaiah 53 is the most beautiful description of the work of the Messiah. Isaías 53 es la descripción más bella del trabajo del Mesías. And so they agree that Christians have argued that this passage predicts the coming of Jesus. Y están de acuerdo en decir que los cristianos han debatido que este pasaje, de hecho, predice la venida de Jesús. And they even admit that the medieval rabbinic commentators devoted much time to refute this interpretation. Y también admiten que los comentadores rabínicos medievales dieron mucho tiempo y mucha considerable atención para refutar esta interpretación. But this servant that is described in Isaiah 53, Pero este siervo que viene descrito en Isaías 53, who like a lamb was led to the slaughter, como un cordero que fue llevado a la matanza, who was buried with transgressors, que fue sepultado con los transgresores, they say is the nation of Israel. dice que es la nación de Israel. And the nations are stunned that such an insignificant and lowly group runs out to have been so important in the divine plan. Y las naciones se quedan sorprendidas que un grupo tan humilde e insignificante llega a tener una importancia tal en el plan divino. And they're not allowed to believe anything else because that's what the rabbis say. Y no se les permite que crean otra cosa porque eso es lo que dicen los rabinos. So now that we have gotten rid of all the intricacies of their Messiah, or the biblical Messiah, Así que ahora que uno se ha despojado de todo lo que es el Mesías bíblico, Rome says we can blend together. Roma dice que ya nos podemos fusionar. And here Pope Paul wears the symbol of the Jewish high priest around his neck. Aquí Papa Pablo VI tiene el éfod, el símbolo del sumo sacerdote judío. Benedict receives awards from Judaism. Benedicto recibe un premio, un reconocimiento por parte del judaísmo. Here he is with Rabbi Schneier. Y aquí está con el rabino Schneier. And he says the Jewish community makes a valuable contribution to the life of the Y city. dice que la comunidad judía hace una contribución valuable a la vida de la ciudad. He encourages the building of bridges of friendship between religions and communities. Y él anima a lo que es construir puentes de amistad entre todos los diferentes grupos religiosos y étnicos de la ciudad. Nothing wrong with that. Y no hay nada de malo en eso. But certainly you cannot get rid of the theology of Jesus Christ. Pero para hacer eso uno no es que se tenga que desquitar de la teología de Jesucristo. Here he attends the Jewish ceremonies in the synagogue of Cologne. Y acá en la sinagoga de Colonia, en Alemania, él participa a las ceremonias judías. So this union is being enacted. Así que esta unión se está haciendo. And here Cardinal Casper holds up the Talmud together with Rabbi Charlap. Y aquí el cardenal Casper tiene el Talmud junto con el rabino Charlop. The Talmud, which rejects Jesus in the most horrendous fashion that we can imagine. El Talmud que rechaza a Jesús de la manera más directa que uno puede imaginar. And here they come together as friends and in friendship, Y aquí se juntan como amigos y en amistad. and they celebrate the feasts of Hanukkah together. Y aquí celebran la fiesta de Hanukkah juntos. Isn't that incredible? ¿No es esto algo increíble? Ratzinger and the liturgical renewal. Ahora, Ratzinger y lo que es la renovación litúrgica o la adoración. This is the present Pope. Este es el Papa presente. He says there in the piety of the Old Testament, Y él dice, en la piedad del Antiguo Testamento, we find these divisions in time, encontramos esas divisiones del tiempo, and then he refers to the great feasts y después habla de las grandes fiestas de Israel that we have in common with the Jews. que tenemos en común con los judíos. And now we find that many Christian groups are beginning to keep the Jewish feast days again. Y ahora encontramos que muchos grupos cristianos están empezando otra vez a guardar las fiestas antiguas de Israel. But when we look at these feasts, Pero cuando consideramos estas fiestas, they serve as types for an antitype. ellas sirven como símbolos para algo que se cumplió en el Mesías. So the Passover is a type of the crucifixion. Así que la Pascua simboliza lo que iba a ser o a ocurrir en la crucifixión. The Feast of Unleavened Bread is a type of Christ in the grave. La fiesta de los panes ácimos es
un tipo o un símbolo de lo que es Cristo en la tumba. The Feast of First Fruits refers to the resurrection. La fiesta de los primeros frutos se refiere a la resurrección. The Feast of Weeks refers to Pentecost Y and la the fiesta- outpouring of the Holy Spirit. Y la fiesta de las semanas se refiere a la Pentecoste, que fue cuando el Espíritu fue dado a la iglesia cristiana. So if we keep any of these feasts, Así que si estamos aún guardando estas fiestas literales, we deny their fulfillment. estamos denegando su cumplimiento. Has Christ not been crucified? ¿Es que acaso Cristo no fue crucificado? Did he not lie in a grave? ¿Es que acaso no estuvo en la tumba? Was he not resurrected? ¿Es que acaso no fue resucitado? Was the Holy Spirit not poured out upon Christianity? ¿Y es que acaso no se dio el Espíritu Santo al cristianismo? Well, if we keep them again, we are saying that we are waiting for a new fulfillment of these things. Así que si seguimos guardando estas fiestas, estamos diciendo que estamos esperando un nuevo cumplimiento de todos esos asuntos. Even the remaining feasts, Y también las fiestas que quedan, las otras tres, the trumpets, the Day of Atonement, and the Tabernacles, las trompetas, el día de expiación y los tabernáculos, refer to the final work of God's end time church and message. se cumplen con la obra final y el mensaje final de la iglesia y el trabajo de Dios en la última parte de la historia. And we won't be dealing with this in this lecture because the time is a constraint. Y no vamos a hablar de esto en esta conferencia a causa de tiempo. The ceremonial law was blotted out, this handwriting of ordinances. Así que la ley ceremonial fue cancelada, It was nailed to the cross, says Paul. fue clavada en la cruz, dice Pablo. The meaning of handwriting of ordinances El significado de lo que es estas escrituras y estas ordenanzas is often changed from referring to the ceremonial law to the record of debt that was nailed to the cross. muchas veces es cambiado de referirse a la ley ceremonial a lo que es nuestras deudas que fueron clavadas en la cruz. But that's not what the Bible says, Pero eso no es lo que la Biblia dice, because the phrase refers to handwriting of ordinances. porque la frase se refiere a esa acta de los decretos, And that's decrees, not debt. y eso es decretos, no es deudas. So we'll find this also in parallel texts. Así que eso uno lo va a encontrar, eso que está citado en Colosenses 2:14, uno lo va a encontrar en textos paralelos también. You see, the ceremonial law was written in the book of the law. Ustedes ven que la ley ceremonial estaba escrita en el libro de la ley. And in Ephesians, the parallel text tells us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances. Y en Efesios 2:15, el texto paralelo a ese de Colosenses 2:14, dice que aboliendo Jesús en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. These ceremonial laws have been fulfilled in Christ. Estas leyes ceremoniales han sido cumplidas en Jesucristo. To keep them would mean we are waiting for their fulfillment. Seguir tratando de observarlas significa que nosotros estamos esperando un cumplimiento futuro de ellas. In Daniel 9:27, En Daniel 9:27 it says, "In the midst of the week he shall cause the sacrifice and oblation to cease." dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. This is a messianic prophecy. Esta es una profecía mesiánica. And this final week refers to Christ's last 7-year period. Y dentro de este periodo de 70 semanas, la última semana se refiere a este último periodo de Cristo, estos 7 años. He was crucified bang on time in the middle of the week, 3.5 years after he started his ministry. Y 3 años y medio después de que él empezó su ministerio, él fue crucificado en medio de esa última semana de la profecía. The gospel then still went exclusively to the Jews Y después el Evangelio fue dado por otros 3 años y medio exclusivamente a los judíos, until the stoning of Stephen, hasta que Esteban fue apedreado, 3.5 years later. 3 años y medio después, And then it went to the Gentiles. y después fue dado a los gentiles. Now, dispensationalists take this final week and throw it into the future. Ahora, los dispensacionalistas toman esta última semana de la profecía y la sacan del contexto y la arrojan hacia el futuro, With no biblical justification sin whatsoever. ninguna justificación bíblica para nada. Now, if this was the death of Christ in the middle of that week, Ahora, si ese versículo nos habla de la muerte de Cristo en medio de esa última semana de la profecía, then the sacrificial systems and the oblations ceased. pues el sistema de sacrificio y el sistema de las ofrendas cesaron, Because they were fulfilled in him. porque fueron cumplidos en él. Here we read in the spring of AD 31,
Y aquí leemos que en la primavera del 31 después de Cristo, Christ, the true sacrifice, was offered on Calvary. Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. When Christ cried out, "It is finished," Y cuando Cristo en la cruz gritó, hecho está, the veil of the temple was rent in twain. la cortina del templo fue cortada en dos. Then it describes the veil. Y después describe cómo era esta cortina. And when Christ breathed his last, Y en el momento en que Cristo respiró su último respiro, there were witnesses that saw it tear in half. hubo testigos en el templo que vieron cómo el material de la cortina se rasgó en dos, From top to bottom. de lo alto a lo bajo. And this act signifies to the entire universe Y este hecho le indicaba al universo celestial that a new and living way had been opened to the falling race, que una vía nueva y viva había sido abierta para la raza caída and that all sacrificial offerings terminated y que todas las ofrendas de sacrificio habían terminado in the great offering of the Son of God. en la gran ofrenda, con la gran ofrenda del Hijo de Dios. Paul goes so far as to say, if we keep them, Y Pablo va hasta el punto de decir que si nosotros seguimos guardando este tipo de leyes, we sacrifice the Son of God afresh, sacrificamos al Hijo de Dios otra vez, at least in type. por lo menos en símbolo. Christ wanted to leave to his disciples an ordinance that would do the thing they needed in the place of these. Ahora, era el deseo de Cristo de dejar a sus discípulos una ordenanza que haría para ellos exactamente lo que necesitaban. And that's where the Lord's Supper came in. Y es ahí donde la Santa Cena fue celebrada. While tarrying at Corinth, Así que mientras esperaba a Corinto, Pablo, Paul was very concerned about the church así que Pablo tenía motivo de seria aprensión concerniente a algunas de las iglesias. because even in his time there was this motion to bring back all of these feasts. Porque también en sus tiempos había ese movimiento de tratar de regresar a todas esas fiestas. And today the papacy is allowing it and promoting it. Y hoy en día el papado lo está permitiendo y lo está promoviendo. There's another interesting bit of theology associated with this union. Otro punto teológico que está asociado con esta unión. Christians are being taught to go back to the old Hebrew terms. Ahora, a los cristianos se les dice que tienen que regresar a lo que son los términos antiguos hebreos. And some have made this a salvation issue even. Y algunos han hecho hasta de esto un asunto de salvación. And so you may not use the modern terminologies like Jesus, for example, and Lord. Y así que uno hasta no puede utilizar los nuevos términos, recientemente los nuevos, como Jesús o Señor Or Christ. o Cristo. You have to go to the Hebrew and you have to talk about the Mashiach. Uno tiene que regresar al hebreo y tiene que hablar del Mashiach. And you must talk of Yeshua Y tiene que hablar en vez de Jesús de Yeshua and Yahweh. y Yahweh. Now, is this really so? ¿Y es verdaderamente así? Or am I free in the English language to say Jesus Christ? ¿O estoy yo libre en el idioma inglés o en español de decir Jesucristo? Or in the German language, Jesus Christus? O por ejemplo en alemán, Jesus Christus. Let's have a look at this. Bueno, miremos esto en detalle. The New Testament was written in Greek, it was not written in Hebrew. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no en hebreo. And we read there in John 1:38, Y leemos en Juan 1:38. and Jesus, Iesus, Y Jesús, bueno, aquí en griego, Jesús, turned and seeing them followed, said to them, y viendo que lo seguía, les dijo, what do you seek? ¿qué buscáis? They said to him, Rabbi. Y ellos le dijeron, Rabí. Now, Rabbi is a Hebrew word. Ahora, Rabí es acá en arameo o en hebreo. And immediately it's translated to the Greek, Y inmediatamente aquí Juan lo traduce al griego. which is to say, when translated, teacher, or the Greek, didaskalos. Y que significa maestro o en griego didaskalos. Where are you staying? ¿Dónde vives? So when the Bible used a Hebrew word, Así que cuando la Biblia utilizaba una palabra hebrea, it immediately translated it into the Greek, inmediatamente el Nuevo Testamento se traducía al griego. which implies that it was written in Greek for the Greeks. Y eso implica que estaba escrita en griego para los griegos. Here's another example. Aquí hay otro ejemplo. In John 1:41, En Juan 1:41, they use the word Messiah. ellos utilizaron la palabra Mesías. And Messias, of course, is a Hebrew word. Y claro, esa es una palabra hebrea. Then the text says, which is translated Christos. Y el texto después dice que significa Cristo. So Christos is the Greek for Messias. Así que Cristo es el griego para Mesías. So if the Bible chose to write
Iesus Christos, Así que si la Biblia decidió escribir Iisus Christos then is it wrong for me to use that? en griego, ¿es eso malo para mí utilizarlo en mi idioma? Must I be compelled to say Yeshua Mashiach? ¿Estoy obligado a decir Yeshua Meshiach? Or is that a ruse to link me back to the Jewish roots? ¿O es esa una técnica para tratar de entrelazarme otra vez a las raíces judías? Here's another example. Aquí hay otro ejemplo. Here in John 1:42, Aquí en Juan 1:41, where Jesus says, "You are Simon the son of Jonah, donde Jesús le dice a Pedro que tú eres Simón, hijo de Jonás, you shall be called Kephas." tú serás llamado Cefas. Now there's an Aramaic word, Aquí hay una palabra en arameo, and not a Hebrew word. hasta no es hebreo. And then it says immediately, which is translated a stone, or in the Greek, Petros. Y es decir, Pedro, lo traducen directamente. So is it wrong to say Petros? Así que está mal decir Pedro, No, it's No. just another language. es simplemente otro idioma. John 9:7, Juan 9:7 referring to the pool of Siloam. está hablando aquí del estanque de Siloé. That's a Hebrew name. Ahora es un nombre hebreo, And then it says, which translated means apostello, to be sent. que significa traducido enviado. So consistently, the Bible, when it uses a foreign language, translates it into the Greek. Así que consistentemente la Biblia cuando utiliza un idioma extranjero para los que leían, lo traduce al griego, que era el idioma que la gente leía. Therefore, let's be consistent further. Así que nosotros también seamos consistentes. If I take that and I translate it into Spanish or German or French or whatever, Así que yo tomo esos nombres y los traduzco en otros idiomas, español, francés, inglés o lo que sea. then certainly it wouldn't be wrong to use it in that context and in Ah, that language. Así que seguramente no sería equivocado utilizar esos nombres en ese contexto traducidos correctamente al idioma que hablo. If I go to Poland, Así que si yo voy a Polonia, they call me Profesora Waltera Feitsky. así que me llaman así con ese nombre I don't even know who that is. y yo ni sé quién es esa persona, But that's Polish for my name. pero eso es el nombre polaco para mi nombre. And that's perfectly acceptable because that's their Y es language. bien aceptable porque ese es el idioma que ellos utilizan. In German, I would be Walter Veit. En alemán yo sería Walter Veit In English, I would be Walter. y en inglés yo sería Walter. Must I rebuke the English for mispronouncing my name? Tengo que reprochar a los ingleses porque no pronuncian bien a mi nombre. Now, some of these theologies take this to the point of a salvation issue. Algunas de esas teologías hacen de esto hasta un asunto de salvación. So if I say Jesus, Así que si yo digo Jesús, then I'm using the Lord's name in vain yo estoy utilizando el nombre de Dios en vano, because I should say Yeshua. porque yo tendría que decir Yeshua. That is salvation by pronunciation Esa es salvación por pronunciación or translation. o traducción. There's no such thing. There's only salvation by grace. Y no existe tal cosa, existe solamente la salvación por gracia. Did you know that Paul consistently uses Iesus in the Greek and Christos even in his letter to the Hebrews? Y saben ustedes que Pablo también utiliza Jesús en el griego y Cristo también, hasta en la epístola a los hebreos. And whether I translated Joshua or whether I translated Iesus or Jesus, Y sea que lo traduzco como Yeshua o Josué o Jesús, doesn't really matter. no importa. It's just a different language. Es simplemente un nombre diferente, cioè un idioma diferente. So if someone speaks Hebrew, Así que si alguien habla hebreo, he will say Yeshua Mashiach. y dirá simplemente Yeshua Mashiach. If someone speaks English, he'll say Jesus Christ. Y si alguien habla en inglés o en español, dirá Jesucristo. Now, how far will this issue go about this national inheritance of Israel? Así que, ¿hasta qué punto llegará este asunto de la herencia nacional de Israel? Now, if you really want to be saved nationalistically, Ahora, si alguien quiere ser salvo de manera nacional, and according to this theology, you have to be part of literal Israel. así que según esa teología, uno tiene que ser parte del Israel literal. And so all over the world, groups are jumping into existence claiming we are part of literal Israel. Así que por todo lado en el mundo hay grupos que están surgiendo que dicen, nosotros hacemos parte del Israel literal. A mighty one that cannot be ignored is British Israel movement. Así que un grupo potente que no puede ser ignorado es el movimiento británico de Israel. And Herbert Armstrong, he declares this most powerfully. Y Herbert Armstrong declara esto de la manera más potente. And he talks about the kingdom of Israel Y él habla sobre el reino de Israel and how the
Israelites were taken into captivity by the Assyrians, y cómo los israelitas fueron tomados cautivos por los asirios. and how they were not incorporated into the Assyrian nation, Y él explica cómo el pueblo de Israel no fue incorporado en la nación asiria, but that apparently they migrated from there. pero en apariencia ellos migraron, se fueron. The Bible says nothing of that. Bueno, la Biblia no nos dice nada sobre el asunto, But he claims, now we know where they are. We know today who they are. pero él alega que ahora nosotros sabemos quiénes son ellos. They are the English-speaking peoples of the world, the white people. Dice que según él son las personas que hablan inglés en el mundo, los blancos que hablan inglés. So if you don't belong to the English-speaking group, Así que si usted no pertenece a los que hablan inglés, you could be very upset because you're not part of this heritage. se podría enojar usted bastante porque no hace parte de esta herencia. Now he proves this by saying, well, all the national promises of prosperity and power over other nations Así que él comprueba eso diciendo que todas las promesas sobre la prosperidad y el poder sobre otras naciones has been fulfilled in the British. han sido cumplidas en los británicos. After all, the sun never set on the British Empire. Y después de todo, el sol nunca se pone en el imperio inglés o británico. This theology runs very deep. Ahora, esta teología es muy, muy profunda. It's not a joke. No es un chiste. And there are people high in government positions who believe this with their entire hearts. Y hay personas en posiciones muy elevadas a nivel de gobierno que creen en esto con todos sus corazones. Here we have the throne upon which the British monarch is coronated. Aquí tenemos el trono donde el monarca británico viene coronado. And underneath there is the space Y abajo hay este huequito into which they slip the stone. a donde ponen esta piedra. Now, where does the stone come from? ¿Y ahora de dónde viene esta piedra? They claim that Jeremiah, the prophet, brought this stone to the British Isles. Ellos alegan que el profeta Jeremías trajo esta piedra a las Islas Británicas. And it was the stone upon which he rested his head. Y esta fue la piedra sobre la cual hizo reposar su cabeza. Referring to Jacob now, of course. Y bueno, después ellos se refieren a Jacob que hizo esto. Esa es la piedra sobre la cual él durmió. But here, the stone is placed under this throne, Pero aquí la piedra se pone bajo el trono and the British monarch is enthroned with his posterior on the stone. y el monarca británico pone su posterior sobre esta piedra. Now, this stone is a very serious issue. Y esta piedra es un asunto muy serio. In 1996, the British government moved the stone to Scotland Ahora, en el 1996, el gobierno británico mudó esta piedra a Escocia because the Scots claimed that it was their stone. porque los escoceses alegaban que esa era su piedra. But they moved it to Edinburgh Castle. Y lo mudaron al castillo de Edimburgo. And since this is the military headquarters of the UK Army, Y como esta es la sede central militar del ejército británico, the Scots are still unhappy with it. así que los escoceses aún no están contentos con este arreglo. But there the stone is waiting for Prince Charles's posterior. Pero ahí la piedra está esperando para que llegue el posterior del príncipe Carlos. Now, it's a fascinating theology that these people come up with, and Armstrong explains. Y esta es una teología fascinante sobre la cual estas personas hablan y Armstrong aquí nos explica. He says the promise refers to race, Ahora- not the seed. Ahora, así que dice acá, la promesa se refiere a la raza y no a la simiente, a la semilla. So these promises will be fulfilled in the British people. Así que estas promesas se van a cumplir en el pueblo británico. He talks about the separation of birthright and scepter. Y acá dice que hay una separación entre el derecho de nacimiento y el sceptro. And claims that the last 10 tribes, that alone is Israel. Y dice y alega que las 10 tribus de Israel, esas son Israel. And they are the ones that were taken into captivity by Assyria, Y esas fueron las que fueron llevadas a la cautividad por Asiria. and they migrated towards the British Isles. Y esas fueron las que emigraron hacia las Islas Británicas. Well, is that so? And then what about Judah? Y es así. ¿Y qué ocurre con Judá? He said they have the scepter, Dice él que ellos tienen el cetro, but Israel has the nationalistic promises. pero Israel tiene las promesas de la nación. This whole promise has to do with race and has nothing to do with grace. Y dice él aquí en su conclusión que toda esta promesa tiene que ver con la raza
y no tiene que ver nada con la gracia. The Bible knows nothing about separating Judah from the rest. Ahora, la Biblia no sabe nada de este asunto de separar la tribu de Judá del resto. Here in Isaiah 8, verse 14, Ahora, en Isaías 8:14, he says, he will be as a sanctuary, hablando de Dios, entonces Él será por santuario, but a stone of stumbling and a rock of offense pero por piedra para tropezar, to both the houses of Israel. para las dos casas de Israel. So that refers to Judah as well as the other tribes. Y eso se refiere sea a Judá que a las otras 10 tribus. 2 Peter 3, verse 12, Segundo de Pedro 3:12 tells us that the hope lies in the kingdom of God and not in some earthly kingdom over here on this earth. y nos dice claramente que la esperanza está en la venida del reino de Dios y no en cualquier reino pequeño de terrestre aquí. Looking for and hastening unto the coming of the day of God, Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, wherein the heavens being on fire shall be dissolved and the elements shall melt with fervent heat. en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos Nevertheless, we according to the promise y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas. look for a new heavens and a new earth wherein dwelleth righteousness. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. So we're not waiting for this earthly kingdom over here, we're waiting for the heavenly kingdom. Así que nosotros no estamos esperando un reino terrenal aquí abajo, nosotros estamos esperando un reino celestial. And then he does some marvelous linguistic gymnastics. Y después Armstrong hace unas gimnasias lingüísticas, He takes the word British, unas gimnasias lingüísticas y toma la palabra British, And he's- británico, and he says it's very, very similar to the Hebrew word for covenant, y dice que es muy parecida a la palabra hebrea para pacto, which he says is berit. que él nos dice es berit. And then he says, well, berit then sounds like Brit, Y dice que berit suena como Brit, and therefore it must refer to the British y por eso tiene que referirse a los británicos, who reside in the British Isles. que viven en las islas británicas. Now, this would all be quite humorous if it weren't so serious. Ahora, todo esto sería bien chistoso si no fuera un asunto extremadamente serio. Of course, he says, we are God's chosen people, Israel. Y dice, claro, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, Israel. Now, of course, if you weren't British, Ahora, claro, si uno no es británico, that could be very upsetting if all these promises just pass you by. para uno sería bastante enojada la situación, porque todas esas promesas ya no existirían para uno. And so here's another Israelite group, Así que aquí hay otro grupo que alega ser parte de Israel. the Mishpacha Lev Hitzon. Así vemos acá los Mishpacha Lev Hitzon. I'm not going to discuss them in detail, No voy a hablar de ellos en detalle, but according to them, everybody is Israel, pero según ellos todos somos Israel, and not just the British. y no solamente los británicos. And Judah is just part of the everything. Y Judá es parte de todo esto. They have some other strange beliefs, that the Holy Spirit is female. Y tienen otras creencias un poco raras, como que el Espíritu Santo es una mujer. They want to build cities of refuge for the time of tribulation. Y quieren construir las ciudades de refugio para el tiempo de tribulación. They reject the one and only true church doctrine. Y rechazan el concepto de una sola iglesia que es verdadera. They reject that the lost tribes are lost, they're dispersed everywhere, we're all part of it. Y rechazan el concepto de que las tribus de Israel están perdidas. Dice que todos nosotros hacemos parte de ellas. They believe in the immortality of the soul. Creen en la inmortalidad del alma. As I said, building 12 cities of refuge. Y van a construir 12 ciudades de refugio. They keep the Sabbath. Y guardan el sábado. Isn't that clever? Y eso no es interesante. All of these Israel groups keep the Sabbath. Todos esos grupos de Israel guardan el sábado. And with all of these theologies, doesn't it bring the true Sabbath perhaps into conflict and confusion? Y con todos estos tipos de teologías raras, ¿no es que esto lleva a lo que es el concepto del sábado en un estado de confusión? Y parece raro. They go back to the Hebrew names. Y regresan a los nombres judíos o hebreos. They don't believe in eternal
punishment, y no creen en lo que es la punición eterna, but they favor universalism. pero ellos están a favor de lo que es el concepto del universalismo, todos salvos. That means everybody is saved. Eso significa todos van a ser salvos. So there are all kinds of doctrines out there. Así que existe todo tipo de doctrina. Isn't it interesting that the Holy Spirit is in fact 7 heavenly mothers? Y no es interesante que para ellos el Espíritu Santo no es de hecho 7 madres celestiales. So where they get their theology from is very strange, dubious. Así que de donde ellos sacan su teología es algo bastante raro. And then there are people in southern Africa who believe that they are the lost tribe of Y Israel. después hay personas en Sudáfrica que ellos también creen ser las tribus perdidas de Israel. One of their pastors, Pastor Neeser, Y después otro de sus pastores, Pastor Neeser, refers to the white race in Africa. él habla sobre la raza blanca en África. And he said, do you know that Abraham, Isaac, and Jacob were not Jews? Y dice, ¿saben ustedes que Abraham, Isaac y Jacob no eran judíos? But basically the white race, which would then include the British. Pero básicamente eran la raza blanca y eso incluiría a los británicos. And that Israel has to do with the regeneration of a literal group of people who belong to that heritage. Y que Israel tiene que ver con la regeneración de un grupo de personas que pertenecen a esa herencia. So the Anglo-Saxon, Germanic, and Celtic nations are Israel today. Así que las naciones anglosajonas y germánicas y celtas son las 12 tribus de Israel hoy en día. You know, this reminds me Ahora, esto me hace acordar where Elijah donde Elías, said to the people of Israel, el profeta, dijo al pueblo de Israel, say ye not, ye are Abraham's children. no digan ustedes que son simiente de Abraham. You see, they believed they would be saved because they belonged to Israel. Juan el Bautista decía eso porque ellos creían que iban a ser salvos porque pertenecían a Israel. Israel is a group and the whole group will be saved. Y decían, bueno, Israel es un grupo y todo el grupo va a ser salvo. All you have to do to be saved is to be fortunously born into the right group. Todo lo que uno tiene que hacer para ser salvo es, afortunadamente, nacer en el grupo correcto de personas. This is a very arbitrary God and a very unfair God. Esto es hablar de un Dios que es muy arbitrario y un Dios que es extremadamente injusto. Whereas the God of the Bible says, come unto me all that are heavy laden. Pero el Dios de la Biblia dice claramente, vengan a mí todos los que tienen pesas y están trabajados. He proves his point Y él comprueba su punto, by quoting Matthew 15:24, citando a Mateos 15:24, ese pastor, where Jesus said, he answered, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. donde Jesús dijo, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Well, of course, that's a quote from Matthew 15 and the story of Jesus and this Canaanite woman. Claro, esta es una cita de Mateo 15 y la historia de Jesús con esta mujer cananea. I just briefly want to go through it. Y se las quiero relatar rápidamente. Notice that Jesus walked all the way to the region of Tyre and Sidon. Ahora, noten que Jesús caminó lejos hasta la región de Tiro y de Sidón. That's a long way Ese es un camino muy largo on foot with his disciples. y caminó a pie con sus discípulos. And here this Canaanite woman comes. Y aquí llega esta mujer cananea. And the disciples have the same mindset as the rest of the Jews, Así que los discípulos tienen la misma mentalidad que el resto de los judíos, that salvation is for the Jews and that the Messiah would set up their earthly kingdom. que la salvación es para los judíos y que el Mesías instauraría el reino terrenal. They also have the mindset that any Gentile is excluded. Y también tienen la mentalidad de que cualquier tipo de gentil está excluido. And now Jesus is going to teach them a lesson. Y ahora Jesús les va a enseñar una lección. The Canaanite woman comes to him. La mujer cananea viene a él. She implores him, she worships him. Él le pide, lo adora And she says, a child is sick. y dice, su hija está enferma. First he ignores her, Primeramente, él la ignora, just as they would ignore her. así como la hubiesen ignorado los discípulos. And they say to him, send her away, she's a bother, send her away. Y ellos le dicen a Jesús, sácala, sácala, mándala fuera de lejos de aquí. Instead of listening, Y en vez de escucharlos, he starts speaking to her. él empieza a hablar a ella.
But he says to his disciples, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Y después él le dice a sus discípulos, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Well, that fits nicely into their theology. Bueno, eso encaja perfectamente a la teología que ellos tenían. And Nessa takes it out there and quotes it. Y este pastor utiliza esta cita y la usa en su libro. But he forgets the rest of the story. Pero a lo mejor tendría que citar también el resto de la historia. Then she came and worshipped him. Y después ella vino y se inclinó y se prostró frente a él. And he answers her like they would answer, Y él le da una respuesta así como los discípulos le responderían. like the disciples would answer. Así como los discípulos It is responderían. not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. And then he said to her, Y después she said to him, ella le dijo, Yes, Lord, even the little dogs eat of the crumbs which fall from the master's table. sí señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. And Jesus answered and said to her, Y entonces respondiendo Jesús dijo, Woman, great is your faith. mujer, grande es tu fe, Let it be to you as you desire. hágase contigo como quieres. And her daughter was healed from that hour. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Who's the lost child of Israel here? ¿Quién es aquí la hija perdida de Israel? It is this Canaanite woman. Es esta mujer cananea. And Jesus walks all the way up to Tyre and Sidon to find this one soul. Y Jesús camina toda esa vía hasta Sidón y Tiro para encontrar esta alma perdida. And he exposes the bigotry of his disciples. Y hace venir a la luz la mente cerrada de sus discípulos. I'm afraid that the people in today's world Yo tengo miedo que la gente en este mundo hoy en día have fallen into the same trap han caído en la misma trampa that the Jews fell into. que los judíos cayeron. They waited for national deliverance, Ellos esperaban para una liberación nacional and now the people are waiting for national deliverance again. y ahora la gente también está esperando una liberación nacional. Some of the white people of southern Africa Algunas personas de raza blanca de Sudáfrica believe they will get their national power back again. creen que van a recibir su poder nacional de regreso otra vez. So they belong to this group. Así que pertenecen a ese grupo. But it's not only them. Pero no es solo ellos. There are literally hundreds of groups that claim to be the lost tribe, Pero hay centenares de grupos que alegan ser las tribus perdidas de Israel. ranging from the British Y empezando por los británicos to everyone, y a todos más. to the white people only, Y solamente a grupos que dicen ser solo blancos. to the black people only. Solamente a grupos que dicen ser solo negros. Now, who defines that they're Israel? Ahora, ¿quién define que ellos son Israel? They do, Ellos mismos lo dicen. because they want to have this national heritage. Porque ellos quieren tener esa herencia nacional. So there are the Lemba tribes, and from Ghana and Afghanistan, you name it, all over the world there are groups. Así que por todo el mundo hay tribus así en Ghana, Afganistán y por todos lados. Even Mohammedan Berbers claim they are the lost tribe. Así que también las tribus berberas de África Occidental alegan esto. The list is endless. Así que la lista sigue y sigue. Here are the black Hebrew Israelites. Aquí están los hebreos negros israelitas. They believe that the original Israel tribes were black Y creen que las tribus originales israelitas eran negras. and that they migrated into Africa along these routes. Y que emigraron hacia África con esas rutas. And then you have the Rastafari, Y después hay los Rastafari. who take Haile Selassie as one of their messiahs. Y que toman a Selassie como uno de sus iniciadores. The emperor Haile Selassie, who they say was God incarnate. El emperador Haile Selassie, que ellos dicen haber sido Dios encarnado. And they believe that they are the lost tribe. Y ellos creen que ellos son las tribus perdidas. So some believe only black people go to heaven. Así que algunos creen que solamente los negros van al cielo. Others believe only white people go to Y heaven. otros creen que solamente los blancos van al cielo. And then the ultimate confusion if white people join the black people who think that only the black people go to heaven. Y después la confusión última, si los blancos y los negros se unen, pues se cree que solamente esos grupos van al cielo. And this recognition goes right up into the echelons of government. Y todo este tipo de pensamiento sube hasta las escalas superiores del gobierno. Here the former president of South Africa, greets the first fruit youth organization of the African Hebrew Israelites. Aquí el expresidente de Sudáfrica saluda una organización de jóvenes que creen ser parte de los judíos. The Hebrew Israelites believe they have the Ark of the Covenant. Y los israelitas hebreos creen que ellos tienen el arca del pacto. They claim they have it in this building. Ellos alegan tenerla en esta construcción.
except nobody's seen it. pero nadie la ha visto hasta la fecha. Galatians 3:29, and if you are Christ's, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Gálatas 3:29, Pablo dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. If you have so many theologies regarding this national heritage of Israel, Si hay tantas teologías sobre lo que es esta herencia nacional de Israel, then one thing is sure. hay una cosa que es segura. The Antichrist, as he was identified by the reformers, El anticristo, así como había sido identificado por los reformadores, will be lost. será perdido. As the world waits for a future Antichrist, Mientras el mundo espera un anticristo futuro, and instead of listening to what the Bible says and studying the prophecies in their context, y en vez de escuchar lo que la Biblia dice y estudiando las profecías en su contexto, and repenting and getting their lives in order, y arrepentirse y poner sus vidas en orden, all eyes are fixed on national Israel, todos los ojos están fijados en lo que es el Israel nacional and they're waiting for a national deliverance. y están esperando una liberación nacional. That's exactly how Satan duped Israel of old. Y es exactamente así como Satanás engañó al Israel antiguo. And I think he's saying to himself, if it worked once, it'll work twice. Y yo creo que se está diciendo a sí mismo, bueno, si funciona una vez, va a funcionar una segunda también. Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Mateo 11:28 de Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. This Jesus has an enemy, Jesús tiene un enemigo, and this enemy is here right now. y ese enemigo está aquí en esta tierra. He's not going to come in the future. No va simplemente a venir en el futuro. That is a Jesuit teaching to take the heat of the Antichrist theology of the Reformation. Esa es una enseñanza jesuita para ya no quitar el acento de lo que era el centro de la enseñanza de los reformadores. Matthew 18:11, Mateo 18:11. for the Son of Man is come to save that which was lost. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. There's no salvation by lineage. No existe la salvación por lineaje There's no salvation by pigmentation. y no existe la salvación por pigmentación de piel There's no salvation by pronunciation. y no existe la salvación por pronunciación There's no salvation by dress. y no existe la salvación por ropa. There's only salvation by grace. Existe solamente la salvación por gracia. And we have to personally commit our lives to Christ. Y nosotros tenemos que personalmente dar nuestras vidas a Jesucristo. We personally have to repent of our sins and make right and come back into harmony with God's law. Y personalmente nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados y entrar en una relación con Jesucristo y entrar en armonía con su ley. And we must not be part of some universal super-religion Y no tenemos que hacer parte de una religión universal donde todo está entremezclado, that negates Christ, que deniega a Cristo, but we must adhere to the biblical principles. pero tenemos que estar pegados a los principios bíblicos. And the Spirit and the bride say, come. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. That means Christ has a church on this earth, Y eso significa que Cristo tiene una iglesia en esta tierra. and the Bible says it is they that keep the commandments of God and hold to the testimony of Y Jesus. la Biblia dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. So the Spirit and the bride say, come. Así que el Espíritu y la esposa dicen, ven. And let him that heareth say, come. Y el que oye diga, ven. And let him that is athirst come. Y el que tiene sed, venga. And whosoever Y el que quiera, will let him take the water of life freely. tome gratuitamente del agua de la vida. May God help us to look through all these major end-time deceptions Que Dios nos ayude a ver a través de todos estos engaños del final de los tiempos and accept the simple truth that salvation is in a person, Christ Jesus, y aceptar la simple verdad que la salvación está en una persona, Jesucristo, and him alone. y solo en Él. Amen. Amén.